Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Noticias Caracol Colombia Decide 2018, como lo hemos hecho a lo largo de estos meses, sobre la encuesta que le toma el pulso a las preferencias de los colombianos de cara ya a la segunda vuelta presidencial. Estamos a una semana de que el país elija y les tenemos la octava medición, como siempre con nuestros aliados Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Buenas noches. Juan Roberto, ¿qué hay? Buenas noches. Rodrigo Pardo, director editorial de Revista Semana, el otro aliado en esta aventura informativa. Buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Y Martín Orozco, gerente de Invamer, la firma que realiza la encuesta. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Roberto. Bueno, vamos a arrancar, Martín y compañeros y televidentes, de inmediato con las cifras. Y quisiera que arrancáramos con una, tal vez de las más importantes, y es la probabilidad de que las personas que se consultó, en esa encuesta que se consultaron, vayan a votar. Sí, el 62% de las personas dicen que definitivamente votarán. Eso implica que la participación sea un poco mayor a lo que tuvimos en primera vuelta, o muy cercana. En primera vuelta fue el 55, ahora estamos registrando el 62, es decir, 7 puntos por encima. Hay que ver el incentivo de la gente de Juan Roberto ya a salir realmente ese domingo, pero a hoy... Es domingo de Mundial, ¿no? Sí. Dos partidos, ¿incide en algo el Mundial? Siempre ha habido Mundial, Juan Roberto. En elecciones, en segundas sí. vueltas siempre ha coincidido con Mundial, entonces digamos que es una variable que ya está descontada en la historia, pero hoy en día la gente parece estar animada a salir a las urnas. ¿De cuántos votos estamos hablando con base en esta cifra, en este porcentaje, Martín? Si fuera este porcentaje estaríamos hablando de cerca de 20 millones de votos. Casi una pregunta para Martín. Es que en eso de la participación hay un 75.1% de la gente participando en Bogotá. ¿No es demasiado alta esa cifra? Está un poco alta, aunque en primera vuelta fue el 65 y Bogotá históricamente ha demostrado que, digamos, la participación es superior a las otras regiones. Sí, hace 3 semanas fue el 65% en Bogotá. El que sí parece estar registrando alto e históricamente registra alto en las encuestas es la zona Caribe, que normalmente en la encuesta registra un porcentaje de participación alto y finalmente el día de las elecciones no sale tanta gente. Muy bien, veamos ahora sí, les decíamos, la fotografía de la intención de voto para la segunda vuelta, Martín. ¿Cómo quedó distribuida? Sí, Iván Duque 57.2%, Gustavo Petro 37.3% y el voto en blanco 5.5%. Aquí, Néstor, pues las diferencias son de 20 puntos ya. Pero no solo en puntos porcentuales, Juan Roberto, yo creo que a esto hay que ponerle cifras y traducir estos porcentajes a votos. Exacto, que era como la pregunta anterior. Si esto llega a ser así, estamos hablando de que Iván Duque pasaría de 7,5 millones de votos que obtuvo en la primera vuelta a 10.900.000 votos, que es a lo que equivale este 57%. Casi 11 millones de votos. Sí, redondealo, de acuerdo, 11 millones de votos. Petro obtuvo en la primera vuelta 4.800.000, según este porcentaje de 37%, llegaría a 7.100.000 y el voto en blanco se triplicaría, pasaría de 340.000 a 1.100.000 votos. Esto, en otras palabras, quiere decir, Juan Roberto, Duque le saca a Petro casi 2.700.000 votos en la primera vuelta y aquí le estaría sacando más de 3,5 millones de votos para la segunda vuelta. La diferencia no se ha cortado en beneficio de Petro y al contrario sería más amplia la diferencia para segunda vuelta. Lo que refutaría la tesis del tema del voto en blanco, Martín y Rodrigo, que es el famoso tema de que decían que en segunda vuelta se iba a disparar el voto en blanco, sí, favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Numéricamente hablando, el voto en blanco de todas formas está dando más alto que lo que fue en primera vuelta. En primera vuelta fue el 2%. Eso equivale a 350.000 votos, redondeando la cifra, y este 5,5 equivaldría a 1 millón de votos, aproximadamente 1.100.000, lo que significa que el voto en blanco versus primera vuelta se está triplicando. Veamos rápidamente ahora, Rodrigo, Néstor y Martín y televidentes, las curvas, las tendencias de nuestras mediciones. Esta es la octava medición que hacemos de las segundas vueltas enfrentados y cómo les ha ido a los dos candidatos. Iván Duque, digamos, se sostiene, sube 4 puntos, Martín, sí, pero se mantiene casi que con la primera medición cuando aparece después de la consulta interpartidista. Exacto, después de la consulta alcanzó a estar en 60%, fue donde más ventaja contra Petro en este escenario pues de segunda vuelta tenía, ahí era 60-36, casi 37 de Petro, luego fue bajando y eso significa, y ahora lo vamos a ver, que Petro fue subiendo, es decir, que la diferencia en mayo llegó a 10 puntos y ya en esta última encuesta se abre para ya tener una diferencia de 20%. Rodrigo, ahí el tema de los porcentajes que obtiene Duque, ¿le dan la razón a quienes decían que el que diga Uribe?
Yo creo que sí, en primer lugar, pero también creo que está jugando el factor del temor a Petro, porque es llamativo que los dos momentos en los que Duque le saca la ventaja más grande a Petro son precisamente los momentos de elecciones. Veamos la curva de Petro, porque precisamente es en los dos momentos en que hay elecciones, es donde, mire, ahí está lo que usted decía. Petro en marzo marcaba 36, en la anterior era a la inversa. 43 y teníamos a Iván Duque en 53, o sea, 10 puntos de diferencia, y ya ahora está marcando 37, que ya con el 57 de Iván Duque son 20 puntos de diferencia. O sea que en los momentos de elecciones, Duque le ha sacado más ventaja a Petro hasta el punto de que antes de la primera elección de este año, que fue el 11 de marzo, el año pasado, Petro incluso le ganaba a Duque. Y ahí, Néstor, yo creo que la tendencia es, uno podría hablar de una tendencia irreversible, atendiendo ese comentario de Rodrigo. Sí, estamos de acuerdo en que aquí se están juntando dos fuerzas, pero simultáneamente dos imanes que se repelen. Por un lado se está midiendo el petrismo, pero también el antipetrismo, y el uribismo con el antiuribismo. Esto lo que significa, Juan Roberto, es que la medición de fuerzas ya está decidida. Yo no conozco muchas personas que no hayan tomado una decisión en este momento. Es posible que haya alguna variación marginal con algunos apoyos de última hora, pero como están las cosas, con esta encuesta en la mano, no hay ningún antecedente, a no ser que haya un error, por supuesto. O algo de última hora claro, un cambio radical. Algo que haga pensar que esta tendencia podría cambiar. Muy bien, Néstor mencionaba, y Rodrigo también, el tema de las regiones. Vamos a ver, porque hay unos datos bien interesantes, discriminando por capitales y no capitales, Martín. En capitales, esto realmente es bien interesante, un empate entre Duque y Petro. Esas son capitales de departamentos, para aclarar a... ¿Cuántas consultamos? ¿En cuántas se hizo la encuesta? En esta ocasión fuimos a 18 capitales, que es bastante, y representan, digamos, las capitales de esos departamentos, como ya dijimos, y en ese caso estaríamos en un empate, 46.1% para Duque y 46.2% para Petro. Y en no capitales es donde se marca la diferencia. ¿Qué ciudades son no capitales? No capitales son el resto de municipios de Colombia que no son una capital del departamento, sino todos los otros municipios que hay. En ese caso Duque tiene un 67.1%, y Gustavo Petro 29.3%. Y quiero que veamos, antes de entrar al análisis en Néstor y Rodrigo, la gráfica de la votación o de la consulta que hacemos en zonas urbanas y rurales. Explíquenos cuál es la diferencia entre ciudades no capitales y zona urbana y rural. Sí, lo urbano pueden ser municipios pequeños que no son capitales de departamento, pero está el casco urbano del municipio o población. Deme un ejemplo de una ciudad. Un ejemplo, no sé, en Chía, si usted llega a la plaza principal y se va alrededor, eso es el casco urbano, pero si sale a una vereda, ya sería zona rural. Y discriminamos así la encuesta. Miremos los resultados de eso, Néstor, porque ahí hay y Rodrigo, hay un tema interesante. En el tema de urbano y rural, Duque 53, Petro 40, pero mire la diferencia cuando se pregunta en el sector rural. En rural estamos hablando de 73.4% para Iván Duque y 24.7% para Petro. Viendo el empate, Néstor, entre las capitales y viendo esa diferencia entre el sector rural y urbano, es en el campo donde Duque marca diferencia. Por lo menos en donde obtiene buena parte de la ventaja que hoy le saca de esos puntos, de esos 20 puntos de diferencia, buena parte. Y usted puede hacer la analogía, casi una regla de 3. A más ruralidad, más votos por Iván Duque, y más votos urbanos, más votos por Gustavo Petro. ¿Eso cómo se puede interpretar, Rodrigo? Pues hay una cosa curiosa, Juan Roberto, y es que tradicionalmente hemos pensado que en el país rural hay más influencia de los partidos políticos. Los partidos políticos en su mayoría han adherido a Iván Duque, pero no parecería ser que en esta elección estén jugando un papel tan importante. De hecho, Duque ganó la primera vuelta sin el apoyo de estos partidos. Sin embargo, tradicionalmente lo que ha dicho la ciencia política es que el voto en las ciudades es un voto más de opinión, más desprendido de las maquinarias, más desprendido de la afiliación partidista. Martín me podrá verificar, pero la afiliación partidista se siente más fuerte en el país rural y opera mejor desde el punto de vista mecánico que en las ciudades. Y uno podría también interpretar ahí, no sé si para Martín, para no meterlo en apuros en temas políticos, aquí también se puede ver el tema de la afiliación con el uribismo, con Uribe en el campo. Claro, bueno, ahí hay un trabajo de muchos años, y hay una herencia política de Uribe que seguramente se siente más en el campo que en las ciudades. Casi que un agradecimiento. Mire lo de Bogotá, por ejemplo. Lo de Bogotá es una gran paliza al uribismo. Es el ejemplo de lo que pasa a nivel urbano, en donde el efecto de Uribe tal vez es mucho menor que en las zonas rurales. Algo importante, Juan Roberto, Martín, es
las capitales representan el 47% Eso iba a preguntar, del ¿cuánto censo pesa en el electoral. censo electoral? Es 47% en capitales, 53% en no capitales. Así que lo que uno normalmente cree que es que las capitales tienen la mayoría de los votantes no es tan así. Fuera de las capitales está un poco más Es de la mitad del censo electoral. claro. O sea, es decir, no es de poca monta cuando hablamos del sector rural. Néstor mencionaba Bogotá, pues empecemos a hablar rápidamente de lo que pasa en regiones y veamos, Martín, lo que pasa en Bogotá. La paliza que llama Néstor y lo bien que le va a Petro en la capital del país. Sí, en Bogotá tenemos a Gustavo Petro con 54.3%, Iván Duque 38.3% y el voto en blanco 7.4%. Lo menciono porque es una de las regiones donde el voto en blanco está por encima del promedio nacional. Ahí el tema, Néstor, en Bogotá sigue siendo territorio de Petro, si uno lo ve interpretando. Sí, pero Petro ganó la alcaldía de Bogotá hace 6 años con 32% de la votación. Con 700.000 algo, sí. casi 800.000 Sí. votos. Hoy, según esto, suponiendo que en Bogotá va a haber más o menos 3,5 millones de votos, quiere decir que Petro va a estar por encima de 1,5 millones de votos. Va a duplicar lo que Quiere sacó. decir que Petro no tenía umbral en Bogotá, para decir la verdad, y que está duplicando frente a su alcaldía, que no es menor, que está sacando esta cifra, 54.3 frente a De ese hecho, 38% significaría de Iván Duque. casi 2 millones de votos en Bogotá. Que eso sería Pensando un en que la salto participación importante. en Bogotá está registrando alta, o sea que en Bogotá pueden haber cerca de 4 millones de votos en total, y si la mitad, pues, o un poco más de la mitad va para Petro, estaríamos hablando de 2 millones. Yo creo, Juan Rodrigo, Roberto, el tema Bogotá. Sí, en el tema Bogotá, yo creo que estas cifras sugieren claramente la hipótesis de que buena parte de la votación de Sergio Fajardo, quien obtuvo 1.200.000 votos y ganó las elecciones en Bogotá, Que fue se sorpresa. que fue una sorpresa, se desplazaron no a Iván Duque, sino a Gustavo Petro, que Ahora puede ser lo contrario claro. de lo que veremos en el caso de Antioquia. Ahora y el vamos a resto de analizar Petro. eso, porque eso lo preguntamos en la encuesta, Martín, sobre el tema de para dónde se fueron los votos de Fajardo en Bogotá y en el resto de Colombia. Veamos Caribe. Martín, lo que pasa en la costa Caribe Caribe, colombiana. los 7 departamentos de la costa, Iván Duque 62.8%, Gustavo Petro 36.5% y el voto en blanco es inferior a 1. Aquí, Néstor, lo importante es que en la primera vuelta, usted me corrige, Martín, le había ido muy bien en varios departamentos a Petro, había Sí. ganado. Petro había ganado en Córdoba, en Sucre, en Atlántico y en La Guajira. Con este resultado, lo que significa es que por alguna razón, pueden ser los Char, pueden ser las herencias de La Germán maquinaria. Vargas, por la razón que sea, o gente que genuinamente Sí, voto de opinión, se que también afilia, es- claro sí. que lo hay, se afilia a un candidato, pero esto quiere decir que la costa, que hace 2 meses era petrista, hoy está en la otra orilla política. ¿Cómo logró esa seducción, Rodrigo? Yo creo que tiene mucho que ver Esa con- seducción de Duque a la costa. Tiene mucho que ver con los partidos, ahí juegan un papel en las maquinarias, es un hecho que aunque Germán Vargas no obtuvo en la primera vuelta los votos que todo el mundo esperaba y que él, sobre todo, con los que él contaba desde el punto de vista de las maquinarias, pues están allí y se han ido en este momento O mucho sea, ahí más sí con Iván Duque. funcionaron, le funcionaron a Duque y Algo, no a sin Vargas. duda, ha Martín, funcionado. el tema Caribe. Yéndonos a los números, en primera vuelta Petro en los departamentos que ganó, que ya los mencionó Néstor, sacó 42, 43 y 44%. En los que no ganó estuvo debajo del 40%. Hoy estamos registrando que estaría en 36,5%. Es decir, que se podría decir que Petro más o menos se mantiene con Mantiene los lo que votos que sacó. tenía en primera y que aquellos votos que fueron de Germán Vargas y de Fajardo Se fueron para están yendo más hacia Duque. Es decir, Sabiendo que, por ejemplo, en el caso de Vargas Lleras, tuvo en Atlántico, que es donde está Barranquilla, 20% de intención de voto en la primera vuelta. que no es despreciable tampoco. No. Hay un tema ahí con las herencias políticas, Juan Roberto, que es muy importante, que son para dónde cogieron los votos de Fajardo y tal vez la conclusión es que no cogieron para un solo lado o no por lo menos en todas las regiones de Colombia. Los Atomizaron. votos de Fajardo, Rodrigo tiene razón, es posible que en Bogotá estén la mayoría con Petro, pero los votos de Fajardo en O Antioquia o en el blanco. estén con Petro, claro, o con el blanco. En Antioquia, ya lo vamos a ver, están más con Duque. En el Caribe, clarísimamente, están mucho más con Iván Duque. Entonces, dependiendo las regiones, inclusive dependiendo las edades, los votos de Fajardo no han ido para un solo lugar. Usted menciona Antioquia y Eje Cafetero. Martín, ahí en nuestra encuesta, ¿qué dice el resultado sobre Antioquia y Eje Cafetero? La zona cafetera tiene Iván Duque 75.7%, Ahí sí. Gustavo Petro 18.1% y el voto en blanco 6.2%. Algo para analizar distinto a que es una Paliza, paliza sí. Es una irrefutable. paliza, la de ¿no? Y yo creo Duque que a ahí Petro. el factor Uribe es muy claro, ¿no? Ese Sí. es la parte del país donde Álvaro Uribe es más popular. Quizás la existencia de un candidato paisa como Sergio Fajardo le pudo morder en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta Eso es de lo que- Antioqueño vota antioqueño. Iván Duque
es hijo de un exgobernador de Tiene Antioquia. raíces antioqueñas. 3 de cada 4 votantes hoy están con Iván Duque y eso evidentemente demuestra, entre otras cosas, por qué Petro esta semana tuvo que cancelar su visita a Medellín. Digamos, el ambiente allí no lo dejaron entrar a un club. Han pasado muchas cosas en donde está quedando claro esta cifra. Sí, otra que es importante es que le había ido muy bien a Fajardo en primera vuelta en el eje cafetero. Sí, en el eje Le cafetero. había ido muy bien y pareciera que esos votos se fueron Para Duque. para Duque. Sí, claramente. En algunos departamentos, de hecho, estuvo muy cerca de Duque en intención de voto, como por ejemplo en Quindío y Risaralda. Muy bien, rápidamente veamos Centro Oriente, Martín. Sí, la zona centro-oriental tiene Iván Duque 65.3%, Gustavo Petro 30.2% y el voto en blanco 4.5%. Cuando hablamos de Centro Oriente, ¿hay qué regiones de Colombia? Estamos ¿Qué hablando departamentos? de Cundinamarca, Boyacá, Los Santanderes, Meta, Huila, Tolima. Le va muy bien o le fue muy bien en primera vuelta a Duque en la frontera, que está medida en ese Centro Oriente. Sí, está medida en ese Centro Oriente y tuvo cifras muy altas en primera vuelta. Rápidamente veamos suroccidente, el suroccidente del país, Martín. Suroccidente tenemos Gustavo Petro 49.8%, Iván Duque 37.2% y esta es la zona donde el voto en blanco tiene mayor registro con 13%. Que ahí le había ido muy bien a Fajardo y aquí pareciera que los votos de Fajardo, Néstor, fue para el voto en blanco. Sí, Petro en esa zona solamente había ganado hace 2 semanas en la primera vuelta en el departamento del Cauca. Sí. Y aquí es la única zona de Colombia en donde aparece ganando el candidato de Colombia Humana. Iván Duque había ganado en el Valle del Cauca con 29, prácticamente Casi con el 30%, casi 30, sí. y aquí está en 37.2, es decir, hay un crecimiento, pero sigue siendo esa zona pacífica que son Nariño, Cauca, Valle y Chocó, sigue siendo una zona Y como de menciona Petro. Néstor, la fortaleza en realidad viene desde la primera vuelta en Petro en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño, que fue donde tuvo más porcentaje que los otros candidatos. Incluso Rodrigo. hay una tendencia, yo diría que de un poco más de largo plazo, sobre todo en Nariño, que es un departamento que le vota a la izquierda con más facilidad que la mayor parte de los departamentos de Colombia. Que, ahí queda evidenciado Sí. en el resultado. Señores, pasa el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa. Después de comerciales vamos a hablar no solamente de los posibles escenarios de quienes votaron en primera vuelta, cómo la harán en segunda, sino también cómo también cambió el mapa y el panorama en materia de optimismo y pesimismo en Colombia. Esto es Colombia Decide 2018. Ya regresamos. Regresamos en Colombia Decide. Este es el análisis de la encuesta Inbamer contratada por Revista Semana, Blue Radio y Noticias Caracol. Martín, una pregunta novedosa para este análisis que se planteó en esta muestra es la pregunta a los que votaron en primera vuelta, ustedes me corrigen si es así, y usted la pregunta, por candidatos distintos a Duque y Petro, ¿cómo votarían en segunda vuelta? Está bien, ¿Qué resultado da? Está bien dicho. formulada. Los que votaron por otros candidatos en primera vuelta dicen que en la segunda vuelta votarían un 50.7% por Petro, un 39.3% por Duque y un 10% votaría en blanco. Ahí es donde precisamente se registra un aumento del voto en blanco y de todo el movimiento que hay alrededor de ese tema. Es decir, si le traduzco así, el que votó por Fajardo, que fue el que obtuvo la mayor votación, una votación importante de los tres que no pasaron a segunda vuelta, votarían la mayoría por Petro, otros por Duque y muchos por el voto La blanco. mitad por Petro, el 39% por Duque y un 10% en blanco. Juan Roberto, ahí se cumple sí, esa premisa, Néstor. Si tenemos en cuenta que estos son los votos huérfanos, digamos, Sí. estos son los votos de Fajardo, son los votos de Germán Vargas, son los votos de los Humberto de la apetecidos, Calle. los famosos votos Ahí del hay, centro. ahí hay Claro. 6 millones, ahí hay 6 millones de votos largos. 50% quiere decir que Petro está recogiendo 3 millones de votos de la primera vuelta. Y eso es lo que crece Petro entre la primera vuelta con esta encuesta. Ahí está. Y el 40% es lo que crece Iván Duque, más los nuevos votantes, que el 60 y tanto por ciento de esos votantes que no estuvieron en primera vuelta y van a votar, van a acompañar a Iván Duque. Ahí ocurren dos Que fenómenos. ese es el gráfico, Martín, vamos viendo. Sí. El gráfico rápidamente de los que no votaron en primera vuelta, ¿por quién votarían en esta segunda vuelta? El dato es, de los que no votaron en primera vuelta y van a votar en segunda, el 64% votaría por Duque. Exacto, y ese es el otro dato y es Y el algunos que no votaron en 26. primera 26.8 por Duque, por Petro, sí señor. Los nuevos votantes que no fueron a la primera vuelta están mayoritariamente con Duque. Rodrigo. En otras palabras, digamos, si uno toma el escenario que conocimos en la primera vuelta,
a Duque le va bien entre quienes llegan a la segunda vuelta por primera vez Sí, y no, reemplazan a sin haber algunos votado. votantes que pudieron haber participado en la elección de primera vuelta, pero que ante el hecho de que sus candidatos no pasaron a la segunda vuelta, se pueden marginar. Petro, en cambio, gana un poco más, 10 puntos más que Duque entre las personas que sí votaron, pero que estuvieron con los otros candidatos. Obviamente, me parece que dependiendo de quiénes eran los otros candidatos, se fueron más votos por Duque en el caso de Sí. Germán Vargas, digamos, y más por Petro en el caso de Sergio Fajardo, por ejemplo. Muy bien, veamos rápidamente de nuevo el resultado inicial para analizar, Néstor, Rodrigo y Martín, el voto en blanco, que tiene un aumento significativo en esta segunda vuelta. 5.5%, se traduce, lo decía Néstor, en algo más de 1 millón de votos. Sí, un poco más de 1 millón de votos. Eso comparado con la primera vuelta es 3 veces más. Y comparado con otras segundas vueltas del pasado, por ejemplo, en el 98 el voto en blanco fue 3%, en el 2010 cuando fue Santos Mocus fue el 3% y en el 2014 Santos Zuluaga fue el 4%. Eso se llama... Es decir, que históricamente sería un voto en blanco superior a lo que hemos visto en segundas vueltas de otras elecciones. Ahora, el hay- centro inconquistable. Sí, hay ¿Cierto? cierta explosión aquí de cosas que no habían pasado nunca en Sí, Colombia. claro. Aquí hay un ¿Qué gran lectura voto, se le da al mapa hay- político? Hay un gran voto de opinión, Juan Roberto. Yo creo que el gran hecho de este año en estas elecciones en Colombia es que las maquinarias están siendo derrotadas y este surgimiento del voto en blanco va de la mano derrotadas. con ese voto de opinión. Entonces, lo que dice Martín es cierto. En otras elecciones el voto en blanco no ha sido relevante, ha sido casi marginal, 3, 4%, pero aquí yo sí siento que está pasando algo con el voto en blanco por lo mismo del comienzo, porque se están midiendo no solo dos fuerzas, sino dos antípodas, el antipetrismo y el antiuribismo. Y hay gente que genuinamente dice, yo no tengo ni por qué No votar, me ni por qué identifico con ninguno de los- matricularme. el centro inconquistable, y Rodrigo. hay cierta derrota también de caciques políticos que están tirando línea y la gente diciendo, no, yo no quiero votar por esos caciques políticos. Casi que esos caciques, Rodrigo, terminan montándose a la ola de la opinión. Les Eso toca, pasa mucho, porque es si decir, no se queman. Que es una reflexión que normalmente no se hace, y es que el voto de maquinaria tiene un componente de opinión, y es que la maquinaria funciona, pero en la medida en que el candidato tenga receptividad Le en guste a la en gente. las bases. Sí. Claro. Ahora, yo creo, con el tema del voto en blanco, Juan Roberto, que en esta oportunidad tenemos dos opciones de segunda vuelta un poco más alejadas del centro de lo que normalmente han sido las segundas vueltas en Colombia, y eso pues sí incentiva un voto en blanco que podría ser un poco más alto que en el pasado por esa razón. Que tal vez es uno de los hechos políticos, lo dice Y Néstor. teniendo Martín, en cuenta para el margen de concluir. error de la encuesta, que es del 3.4%, quisiera decir eso, que a hoy, el voto en blanco, si el margen de error aplicara hacia arriba, podría llegar a estar por los lados del 8% como máximo. Eso es 1,5 millones de votos. Que ¿no? eso sería más que o menos sería lo más o mismo. menos dentro de ese cálculo. Señores, el tiempo se termina. Martín, rápidamente, esta encuesta hay que advertir, la estamos haciendo por las normas electorales una semana antes de las elecciones, donde algo puede cambiar. Sí, la estamos publicando una semana antes, ya vimos que en el pasado, la última semana, se ha vuelto determinante en algunas ocasiones y la tendencia puede cambiar, esa advertencia es importante. Y digamos que hay dos escenarios, si todo sigue como ha estado, los números no deberían salirse del margen de error, y si pasa un evento, como decía Néstor, inesperado y muy contundente, podría haber cambios en esa tendencia. Para la conclusión, Rodrigo, rápidamente ponemos a los televidentes el gráfico del optimismo, y Néstor, para decir que esto tiene alguna relación con el resultado de la encuesta entre Duque y Petro, que haya subido el optimismo, es decir, cuando se le pregunta a la gente que si cree que si las cosas van en Colombia por buen camino, pues evidentemente hay un aumento del optimismo. Sí, yo creo que si uno mira esta gráfica en el mediano plazo, pues en todas las encuestas que hemos hecho, los momentos de mayor cercanía entre mal camino y buen camino, de nuevo son en los dos procesos electorales. Es decir, la gente se siente más segura, con menos incertidumbre en el momento en que se ha tomado una decisión, y que en estos casos ha favorecido a fuerzas, digamos, bastante proinstitucionales y menos exploratorias de nuevas alternativas como la de Gustavo Petro. Néstor, ¿algo puede cambiar, variar de este resultado? Tal vez por el lado del uribismo, sí, si hechos como este, la encuesta, producen que la gente se confíe, en el caso del que va primero y dice, ah, bueno, perfecto, eso ya se ganó. Y que en el caso del que va segundo le metan un impulso, que es lo que yo siento que está pasando con la El campaña ejemplo, el símil- de Petro. Es muy buen candidato Sí, y se está moviendo y está moviendo a sus votantes. El símil que usted hizo en Mañanas Blue del Real Madrid y el equipo Alcorcón que lo eliminó de la... El Real Madrid ha perdido con equipos de otra categoría. ¿Y cree usted que puede pasar algo No, así? yo no creo que pueda pasar
pero siempre hay escenarios abiertos. Estamos a una semana y en las últimas semanas han pasado cosas en las historias electorales de Colombia y en otros escenarios también. Martín, rápidamente la ficha técnica. Sí, hicimos 1.200 encuestas en 57 municipios. De esos municipios, 18 eran capitales, 39 no capitales. Tiene un margen de error del 3% y del 3.4% para las preguntas de intención de voto. Vamos a estar muy pendientes el próximo domingo para comparar los resultados de estas encuestas con los resultados reales que son en las urnas. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Rodrigo, muchas gracias y nos veremos el próximo domingo para analizar estos resultados. Néstor, muy amable, como siempre. No, señor, con mucho gusto. Nosotros también tendremos transmisión especial el próximo domingo en Blue Radio. Vamos a estar enlazados en las transmisiones de Estamos Blue Radio. A una semana de las elecciones. A ustedes muchas gracias. Terminamos por hoy, los dejamos una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días en Colombia Decide 2018.